Buenas noches con todos los asistentes. Antes de dar inicio a la transmisión, les recordamos por favor que deben mantener sus cámaras apagadas y al momento de realizar las preguntas, cuando el profesor lo indique, por favor deben activar la opción levantar la mano o realizar sus preguntas a través del chat. Allí daremos inicio a las preguntas. Yo les activaré el audio si es que ustedes desean hacer uso de él para realizar las preguntas, pero recuerden allí la opción de levantar la mano es la que pueden utilizar. Se encuentra en la parte del menú, en la parte de participantes, para quienes están aquí en Zoom. Entonces, en breve vamos a iniciar. Y listo. Buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, reciban un cordial saludo y bienvenidos al curso Julio Ramón Ribeiro, creador de Dos Mundos Narrativos, Perú y Europa, a cargo del doctor Antonio González Montes. Antes de dar inicio, les recordamos por favor que si desean realizar alguna pregunta la pueden realizar a través del chat, o si desean también pueden activar la opción, quienes están en la plataforma de Zoom, pueden activar la opción levantar la mano para cederle la palabra, para que puedan hacer uso de su micrófono y plantearle la pregunta al doctor. Entonces, además les recordamos que en el chat dejaremos el enlace para el formulario para que rellenen su asistencia. Entonces estén atentos al chat, lo enviaremos cada cierto tiempo para que todos tengan acceso a él. Y sin añadir nada más, les cedo ahora la palabra al doctor Antonio González Montes para dar inicio a la sesión. Muy buenas noches a los distinguidos participantes a este curso dedicado a don Julio Ramón Ribeiro, que se basa en el libro que he publicado en este año 2020. Estamos dentro de la comunicación virtual, que para la mayoría de nosotros es una novedad, lo cual nos obliga a seguir ciertos protocolos, a seguir ciertas pautas a fin de que el acto de la comunicación sea lo más pleno, sea lo más satisfactorio tanto para quien tiene el honor y el privilegio de dirigirse a ustedes, que soy yo, como también todos ustedes, que son un auditorio calificado, diría yo, porque son conocedores de la obra de Ribeiro, y por eso me ha parecido pertinente, en forma un poco libre, digamos así, escoger ciertos textos y leer el comentario que yo he hecho acerca de ese cuento, ¿no? En la medida en que este libro parte de la concepción de que la literatura es un viaje a través del espacio, a través del tiempo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa pauta, hemos decidido comenzar esta sesión con el comentario que hemos hecho a un famosísimo cuento de Ribeiro que se llama Doblaje. Por cierto, ustedes lo han leído y lo que vamos a hacer es leer el comentario que nosotros hemos hecho y llegado el momento pues podrá haber algunas preguntas, algunos aportes. Es uno de los cuentos más famosos, ¿no? Y yo siempre que analizo un texto, lo primero que hago es señalar la presencia de frente a qué tipo de narrador estamos. Como digo acá en el primer párrafo, digo, en este texto que se llama Doblaje, que se publicó en el libro llamado Cuento de Circunstancias en 1958, vean ustedes cuánto tiempo, cuántas décadas tiene este famoso cuento, y sin embargo no pierde su novedad, no pierde su interés, porque plantea algo que nos fascina a todos, que es la idea de tener un doble, ¿no? ¿Será cierto que en la realidad hay una persona exactamente igual a cada uno de nosotros? No lo sabemos. En todo caso, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, dio una respuesta narrativa a esa pregunta que todos nos hacemos, y esa respuesta narrativa verdaderamente convence al lector, como vamos a tratar de irlo viendo a través de la interpretación que nosotros hemos hecho, ¿no?
Entonces digo, en este texto, un narrador en primera persona, me evito lo de autodiegético porque complica la situación. En este texto, un narrador en primera persona relata una historia que se podría calificar de fantástica y que está relacionada con la idea del doble, ¿no? La cual se puede enunciar citando la fórmula que el propio protagonista emplea para comunicársela a su lector. Cito entonces textualmente a qué llama el narrador el doble. Dice así: todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. Ahí termina la cita. Dicha fórmula manifiesta haberla leído en un tratado de esoterismo, al cual siempre ha sido muy aficionado. Y el origen de esta inclinación, según el narrador, parece estar en el hecho de que su padre, y vuelvo a citar el texto, estuvo muchos años en la India y trajo de las orillas del Ganges, aparte de un paludismo feroz, una colección completa de tratados de esoterismo. Eso es lo que dice este narrador. Este narrador es una especie de alter ego de Ribeiro, pero al mismo tiempo es un personaje autónomo. La prueba es que él sigue comunicándose con nosotros a través de del texto que estamos leyendo justamente, ¿no? Otro aspecto importante es que aquí este narrador precisamente se diferencia del autor Ribeiro porque señala dónde vive, aunque nunca nos dice su nombre, sin embargo nos da datos acerca de su residencia, porque es muy importante, en este cuento muy importante el aspecto del espacio y el aspecto del tiempo. Dice: en cuanto a su ubicación espacio-temporal y a sus actividades, el protagonista señala que residía en un pequeño hotel cerca de un lugar denominado Charing Cross, en Londres. Ahí vivía este narrador, y que estaba dedicado a la pintura. Este dato es muy importante. Estaba dedicado a la pintura y a la lectura de los ya citados libros de ocultismo. Estos dos últimos datos son importantes en relación con el desarrollo y el desenlace de esta sorprendente y bien construida historia, pues indican que el protagonista es un artista del pincel, que además está dedicado a la reflexión y a la especulación del tema del esoterismo. No es solo una afición, sino, como él lo admite, una verdadera obsesión, y esta se manifiesta en las acciones que realiza en su vida cotidiana, la cual parece estar dedicada a descubrir la existencia de su doble. Es para él lo más importante de la vida, parece ser descubrir a ese doble. Y la fijación no es solo actual, sino que se hunde en su pasado, como lo ejemplifica la primera e incómoda experiencia que vivió al respecto, comillas, dice: cuando al subir a un ómnibus tuve la desgracia de sentarme frente a un individuo extremadamente parecido a mí. Eso es lo que dice el narrador, ahí he citado el narrador. Y ya luego continúo yo. Este incidente avivó su interés por el tema y lo llevó a desarrollar una suerte de teoría acerca del mismo, la cual se basaba en la existencia del fenómeno en el campo de la política y del cine, donde, y cito otra vez al narrador, donde estaba de moda que los hombres de Estado o los artistas de cine contrataran a personas parecidas a ellas para hacerlas correr todos los riesgos de la celebridad, lo cual efectivamente ocurre, ¿no? Estoy seguro que nuestro presidente tiene probablemente un doble para alguna circunstancia especial. Continuamos. Como puede apreciarse, el tema del doble o del socias o socias es un asunto que se encuentra incluso en el mundo real, según se comprueba con el caso que el narrador cita.
Empero esa versión común y corriente de unos seres que se parecen a otros y que los reemplazan por razones triviales no es la que obsesiona al protagonista. Su idea del doble es, como dice, más audaz. Vean ustedes qué es para él exactamente el doble. Dice el narrador: la idea que yo tenía de los dobles era más ambiciosa. Yo pensaba que la identidad de los rasgos debería corresponder identidad de temperamento, y a la identidad de temperamento, ¿por qué no identidad de destino? A veces pensaba que en otro país, en otro continente, en las antípodas, en suma, había un ser exactamente igual a mí, que cumplía mis actos, tenía mis defectos, mis pasiones, mis sueños, mis manías, y esta idea me entretenía al mismo tiempo que me irritaba. Eso es lo que dice, es lo que nos hace ver que para este personaje, cuyo nombre nunca vamos a conocer, el ubicar al doble era la obsesión. Continuamos. El proceso de reflexión alimentado por la ya citada fórmula hace que el protagonista pase del plano de la simple meditación al de las acciones, sobre todo porque la propia fórmula, como él lo señala, daba la solución al enigma que planteaba, pues si el doble estaba en las antípodas, había que viajar hacia ellas para tratar de encontrar al huidizo doble. Empero, no fue fácil llegar a dar el salto hasta el destino anhelado, pues fuerzas contrarias contendían en el ánimo del personaje, y conocer unas y otras es útil para comprender el desarrollo y el desenlace de la historia. Por ejemplo, una de las razones que le impedía partir es que el narrador, que ejerce también el oficio de pintor, en esos momentos había comenzado a pintar una Madonna, ¿no? Una Madonna es en pintura y escultura la representación de la Virgen María. Y este dato es importante porque guarda relación con la prueba de que el doble existe, como veremos más adelante. Otros hechos, como la compra del hemisferio, o sea, lo que llamaríamos el globo terráqueo, ¿no? Donde descubre que la antípoda de la ciudad en la que vive Londres es Sydney, ¿no? Esta ciudad queda en Australia. El recordar que una tía suya vive cerca de la ciudad a la que piensa ir, lo determinan a realizar el viaje por avión, dice el narrador, sin decirle nada a mi hotelero, para evitar sus preguntas indiscretas. Esto quiere decir que este personaje vivía en un hotel, no vivía en su casa, sino en un hotel, pero cuando hace este viaje no le dice nada al hotelero. El narrador evoca su estadía en la ciudad australiana, y hasta ahora en Australia, dedicada a realizar el propósito central, buscar y encontrar a su doble, tarea que dura 7 semanas y que el protagonista considera desde un inicio un tanto insensata, pero es contradictorio en sus recuerdos, pues por un lado manifiesta haber renunciado a ponerse en la persecución de su supuesto doble, y por otro rememora que en una ocasión estuve siguiendo durante 1 hora, presa de una angustia feroz, a un sujeto de mi estatura y mi manera de caminar, pesquisa que concluye mal, pues descubre que el perseguido no se parece a él. Consciente de que el lapso señalado es excesivo, está 7 semanas fuera, para llevar a cabo una labor que le resulta incómoda, aunque la realiza como acabamos de señalar, el narrador justifica su permanencia en la ciudad por razones que, en principio, pueden desviarlo de la búsqueda de su objetivo principal. Apreciemos el modo en que el protagonista da a conocer el motivo de su estadía en Sydney, esta estadía prolongada. Dice el narrador: me enamoré, cosa rara en un hombre que ha pasado los 50 años, sobre todo en un inglés que se dedica al ocultismo. Eso es lo que dice el narrador, no Ribeiro, el narrador que ha sido inventado por Ribeiro. Continuamos. Dice, el narrador utiliza la técnica del relato dentro del relato para hacer conocer al lector la historia de su relación sentimental con una chica que se llamaba Winnie y trabajaba en un restaurante. Sin lugar a dudas, esta fue mi experiencia
más interesante en Sydney, ¿no? Recordemos el nombre, Winnie es la chica de la que él se enamora. Dice eso, que para él eso resultó más interesante que el objetivo por el cual él había viajado. En principio, decimos nosotros, este enamoramiento parece no vincularse con el tema del doble. Sin embargo, sí existe un nexo, como se encarga de demostrarlo el narrador. Y lo hace dándonos elementos para que los lectores descubramos progresiva e inteligentemente los vínculos entre los dos temas y la relación de inclusión que existe entre ambos. Al mismo tiempo recurre sucesivamente a dos técnicas para dar cuenta del inicio, desarrollo y desenlace de la relación con Winnie. Las dos primeras fases del amorío se evocan a través del resumen, el cual permite imaginarse el comportamiento un poco excéntrico de la joven y el ambiente en que transcurre el romance. Al respecto puntualiza el narrador que, y cito aquí al narrador, decidido cultivar esta relación con mayor comodidad, resolví abandonar el hotel en Sydney, ¿ya? No en Londres, resolví abandonar el hotel y hablando por teléfono con una agencia, conseguí una casita amoblada en las afueras de la ciudad. Insisto, no pierdan de vista, estamos en Sydney con el narrador. El protagonista refiere también que todo caminaba bien y que ello lo había animado a instalarse allí en forma definitiva y ya estaba dispuesto a adquirir, dicen, mis materiales de pintura cuando ocurrió un accidente singular, quizá explicable, pero al cual yo me obstiné en darle una significación exagerada, ¿no? El narrador se esmera en ofrecer datos, reflexiones y argumentos para reconstruir y explicar aquellos hechos que constituyen el desenlace del amorío con Winnie. La prosa construye de modo sintético pero preciso las escenas en que se produce el conflicto entre ambos personajes y la posterior ruptura de la relación. Dicho conflicto se desencadena durante un sábado en la casa que el protagonista había alquilado y el detonante es el comportamiento de ella en ese lugar, el comportamiento de Winnie. Refiere el narrador que lo incomodaba, y pongo comillas, era la familiaridad con que Winnie se desplazaba por la casa. Ahí se cierra la palabra del narrador. Esta constatación lleva al personaje a sospechar que su enamorada podría haber estado antes en esa misma casa con otro hombre. Y según lo manifiesta, es esta posibilidad la que lo irrita y lo incita a buscar la forma de comprobar la certeza de sus sospechas. Para ello, elabora un plan y en efecto, este confirma, o sea el plan, que Winnie ha estado antes en esas habitaciones. La reacción de violencia del protagonista es inmediata. Se manifiesta en una conducta gestual y verbal desproporcionada y tiene como propósito lograr que ella confiese, ¿no? Y cito aquí al narrador, con quién y cuándo había estado en otra ocasión en esa casa. Solo recuerdo, dice el narrador, su rostro increíblemente pálido, sus ojos desorbitados, mirándome como a un enloquecido. Seguimos nosotros. Después de haber actuado tan mal con su novia, incluso llegó a expulsarla de la casa, el protagonista cambia de estado de ánimo, se recrimina a sí mismo por su comportamiento, encuentra que la conducta de la joven no tenía nada de extraño y por eso decide ir a buscarla para disculparse con ella, pero no logra su cometido porque Winnie desaparece totalmente y manifiesta a través de su madre que, comillas, no quería saber absolutamente nada con locos, ¿no? La respuesta contundente de la joven provoca una reacción de sensatez en el protagonista y ello lo lleva a pensar en el retorno a Londres para retomar todo lo que había dejado al viajar a Sydney. El desenlace del relato exige que el narrador haga un recuento puntual de una serie de hechos a través de los cuales se le revelará a él y por consiguiente a los lectores el sentido oculto de los sucesos que ha vivido. En efecto,
De vuelta en la habitación de su hotel, y hasta otra vez en su hotel, experimenta la alegría de sentirse en su medio habitual. Y como es dado a reflexionar sobre lo que hace, manifiesta que, y cito las comillas, partir es una gran cosa, pero lo maravilloso es regresar. Claro, ya está él otra vez en Londres. Seguimos nosotros. En este contexto de reencuentro con lo suyo, constata que todo está en orden. Para estar seguro de ello, realiza una inspección de los 4 rincones de mi habitación, como dice él. Pero aunque no descubre nada fuera de lo común, dice el narrador, se olfateaba una presencia, un rastro a punto de desvanecerse. Eso es lo que dice el narrador. Además de este elemento de misterio, una serie de informaciones y de comprobaciones lo llevan a concluir que en su habitación ha estado hasta un día antes un personaje que sin duda es su doble. Así, el botones del hotel le da a saber que supuestamente el día anterior había dejado olvidado en el bar de un club su paraguas y pregunta si se lo envían o si él pasará a recogerlo. Pero mientras responde maquinalmente que se lo envía, recuerda que, dice el narrador, el día anterior había estado volando sobre Singapur. No podía haber estado en 2 partes al mismo tiempo. Después constata que sus pinceles, y cito otra vez, estaban frescos de pintura, y él no los había usado. Y al descubrir la funda que cubre al caballete donde antes de su viaje había comenzado a trabajar una imagen, observa que, y cito el texto, que la Madonna que dejara en bosquejo estaba terminada con la destreza de un maestro, y su rostro, cosa extraña, era el de Winnie. Abatido, caí en mi sillón. Alrededor de la lámpara revoloteaba una mariposa amarilla, ¿no? Ahí termina el texto. Estos últimos descubrimientos confirman la veracidad de aquella frase que afirma que todos tenemos un doble que vive en las antípodas, pero encontrarlo es muy difícil porque los dobles tienden siempre a efectuar el movimiento contrario. El relato es la ilustración narrativa de este acerto que siempre inquietó al narrador y que ahora ha visto cumplirse, pues no llega a ver a su doble. Las leyes del doble se lo impiden, pero el doble, deja signos que evidencian su presencia en Londres, mientras a su vez el protagonista vivía en Sydney un romance con Winnie, mujer que está ligada a los 2 personajes, y la prueba es el rostro de ella pintado en el cuadro que comenzó uno de ellos y concluyó el otro. Desde el punto de vista de la realidad recreada, se ha considerado a este texto como un cuento fantástico, aunque se trata de una fantasía muy sutil y que es desarrollada sobre todo como una experiencia intelectual. Esta característica determina que doblaje pertenezca a la clase de textos a los que Giovanna Minardi, siguiendo a Todorov, denomina cuento nociológico.